Estamos en este TAC 2024, modelo de negocio de los medios y de los contenidos digitales, en esta charla que este año nos convoca sobre modelos de negocios, contenidos digitales, medios y diferentes variantes. Una temática súper actual y que nos permite abordarla desde diferentes lugares. Y ahora vamos a hablar justamente de una de esas tantas dinámicas que podemos llegar a abordar, que va a ser con Vanina Verghela, que es directora regional para América Latina del International Fund for Public Interest Media. Hola Vanina, ¿cómo andás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá con nosotros estos minutos. Bueno, contarnos un poquito, bueno, qué es lo que haces, de qué se trata la organización en la que vos estás. Muy bien. Bueno, cuento muy brevemente. Es una organización sin fines de lucro que está trabajando a nivel global desde hace 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Es una iniciativa pensada desde hace mucho tiempo que, bueno, se estaba explorando y, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto a nivel mundial acerca del declive de los modelos de negocios tradicionales de los medios de comunicación, pensando, bueno, cuál puede ser, digamos, el acompañamiento que se puede dar a los medios de comunicación y la búsqueda justamente de nuevas soluciones en términos de financiamiento. Y en este sentido, muy brevemente, puedo mencionar que estamos trabajando a nivel global en especialmente las regiones, digamos, del sur global. En este caso, a mí me toca dirigir la operación en América Latina y Caribe, pero también estamos trabajando en Asia, en África y también en una parte de lo que es Europa del Este. Y básicamente trabajamos con tres enfoques fundamentales. Nuestros tres objetivos fundamentales tienen que ver, por un lado, en acompañar a medios de comunicación que están en contextos a nivel país y contextos regionales y contextos propios del medio de comunicación en una situación muy compleja, es decir, lo que nosotros llamamos como el proceso de extinción por distintos factores, ya sea, como dije, situación de conflicto, situación económica, social del lugar o eh, problemáticas inherentes al medio de comunicación y donde nosotros entendemos que ese medio tiene que seguir operando. Luego tenemos un segundo foco en aquellos medios de comunicación que no tienen esta realidad, están mejor, están en una situación económica más estable, pero que requieren dar saltos cualitativos en términos de operación o innovar, trabajar en lo que es inversión de innovación o en nuevos modelos de negocio. Entonces los ayudamos con fondos para que puedan dar ese salto cualitativo. Y después un tercer enfoque que no es apoyo directo a medios, en este caso hasta ahora hablábamos de financiamiento directamente a medios de comunicación. Esta tercera línea de financiamiento tiene que ver con acompañar iniciativas que tienen que ver con, en algunos casos, pensar y buscar soluciones más de mediano, largo plazo, digamos, soluciones de sistema, ¿no? En este sentido, a modo de ejemplo y muy brevemente, estamos trabajando en inversiones, en financiamiento en, por ejemplo lo que es la implementación de fondos nacionales de apoyo. El nuestro es un fondo internacional y en este caso estamos apoyando la creación de fondos a nivel país en algunos lugares en donde pueden tener a su vez y otorgar financiamiento a medios locales con dinero proveniente de líneas del Estado, también de filantropía internacional, ¿no? Entonces, esa es una forma de pensar en ese país un financiamiento y un acompañamiento a los medios en un mediano y largo plazo. También pensamos en investigaciones sobre inteligencia artificial que hoy podamos imaginarnos como la búsqueda de nuevos modelos de negocios para los medios. Entonces, ahí estamos cubriendo como tres líneas de financiamiento diferentes. Está muy bueno lo que contás. Y también la aclaración que haces que esto surge hace muy poquito tiempo, porque entiendo que la dinámica de lo que está sucediendo con todos los medios también hace unos años atrás siempre hay un modo de irrupción y los medios cada vez están en declive, los tradicionales, los digitales que no terminan de despegar, las redes sociales que se meten en el medio y ahí obviamente los anunciantes o los fondos que tienen para sostenerse cada vez son menos. Sí, si hacemos una pequeña línea de tiempo, podemos decir que ya hace 20 años que estamos hablando de alguna manera, la crisis de los medios y obviamente la crisis en distinto sentido, pero si vamos al hecho puntual de su modelo de financiamiento, la irrupción de Internet, por supuesto, hace que el modelo tradicional de financiamiento a través de la publicidad o la compra, digamos, del diario de papel,
se haya modificado y obviamente la distribución del dinero para lo que es la publicidad se haya partido en otras porciones que van obviamente a distintos formatos de plataformas digitales. Eso viene sucediendo hace 20 años, pero por supuesto diría que en los últimos 5, 7, 8 años, además le agregaría otros factores que tienen que ver también con un cambio fuerte en el hábito de consumo de noticias de las audiencias y por supuesto en también otras conflictividades que hace que el dinero esté yendo hacia otros lugares, ¿no? Hoy nosotros a nivel global estamos viendo cómo los conflictos armados, los conflictos sociopolíticos en los distintos países hace que también eso impacte en el financiamiento de los medios y en el consumo de noticias. Digo, ya hay como digamos, lo que se llama hoy la pérdida del interés del consumo de noticias, hace que además esa porción de usuarios que están consumiendo noticias, bueno, sea cada vez menos y obviamente tengan menos rentabilidad los medios de comunicación. Y ahí mencionabas a los medios digitales, yo les llamo medios digitales emprendedores o nativos digitales, que no son los tradicionales, que no terminan de prender. Yo haría una diferencia que es por país o por regiones, de la manera en la que nosotros venimos trabajando y yo hace mucho tiempo a nivel regional y global, Argentina está varios pasos atrás en ese sentido. Digamos, los medios emprendedores digitales en otros países e inclusive de América Latina, te puedo dar ejemplos de Brasil, de Colombia, está mucho más evolucionada ese ecosistema de medios independientes de lo que está en Argentina. Y hay ciertos modelos de financiamiento para esos medios que empieza a ser, digamos, de más interés, ¿no? O de un modelo un poquito más valioso, no valioso, pero sí con una dinámica un poco más productiva de lo que vemos en Argentina. El trabajo que ustedes hacen es no solamente, como vos decías, la línea de financiamiento, sino también el acompañamiento a los medios de comunicación. En este momento, nuestro foco está fundamentalmente en lo que es financiamiento. No estamos haciendo de manera estratégica o, digamos, sistemática el acompañamiento en capacitación. La realidad es que en los últimos 5 o 7 años hay muchas otras organizaciones que tienen el foco puesto en lo que es capacity building o acompañamiento, que para mí, desde mi punto de vista, es absolutamente necesario, sobre todo en 4 o 5 áreas claves, como puede ser el área de finanzas, planificación financiera de los medios, en lo que es el management, la gestión de los recursos humanos, de los equipos, en la búsqueda de sus capacidades, en el área de producto y tecnología, en el área de audiencias. Entonces, ahí, digamos, en todas esas áreas que en realidad es como, y no mencioné el área de contenidos, porque damos por sentado que esa es el área que los medios de comunicación saben hacer bien y que tienen aceitado su foco, pero sí en las otras áreas que son no complementarias, yo les llamaría transversales, al contrario, sustanciales, pero sí donde necesitan muchas veces acompañamiento y capacitación innovadora, actualizada, profesional, porque muchos de los medios de comunicación, en el caso de los emprendedores digitales, no tienen todas esas capacidades instaladas. Y en el caso de los medios tradicionales, lo que suele pasar es que necesitan innovar, necesitan refrescar sus conocimientos. Entonces, en nuestro caso, estamos especialmente enfocados en lo que es aportar el financiamiento según las necesidades. Y a veces podemos recomendar, sí, que incorporen capacidad instalada a partir de la recomendación, pero no lo hacemos nosotros con nuestros fondos. Me imagino que el panorama es muy diferente. Recién dijiste algo que por ahí puede sonar un poco duro para los argentinos, ¿no? Que estamos atrás siempre en esta idea de que siempre somos los mejores, ¿no? Pero sino que estamos atrás de otros escalones de otros países que tienen un periodismo más emprendedor. ¿Cómo es lo que vos ves a nivel bueno, regional y también de los otros continentes en los cuales ustedes están trabajando? Sí, es así y yo lo veo todo el tiempo, sobre todo no solo trabajando con organizaciones de otras regiones, sino viajando y viendo en las conferencias qué es lo que se está presentando y lo que están haciendo. Eh, Quisiera dar, por lo menos desde mi perspectiva, después de muchos años con esto, cuál es el diagnóstico y el por qué esto sucede en Argentina. Y en principio hay una serie de factores que por una cuestión de temporalidad se dieron en otros países, en otras regiones que aquí no se dieron. Acá, si ustedes recuerdan bien lo que fue la crisis económica financiera
el boom que se dio en 2008, 2010, en donde muchos medios tradicionales en Europa, en Estados Unidos, entraron en crisis como otros negocios, otras industrias, y eso impulsó muy fuertemente la creación de nuevos medios emprendedores en esas regiones, que al día de hoy ya tienen, digamos, muchos años ya de existencia, ¿no? Eso también impactó un poquito y de esa misma manera esa crisis financiera en otras regiones de América Latina y se dio la paradoja que en ese momento a nivel económico y financiero en Argentina no tuvimos ese impacto, a nivel Argentina en general. Y por supuesto eso no impactó tanto en los medios argentinos. Y el segundo factor para mí muy importante ha tenido que ver en la Argentina la alta tasa de publicidad, digamos, pública y oficial que han tenido los medios de comunicación en todos estos años. Entonces, eso no ocurría en otros países con ese nivel. Y sí, en los países en donde se ha tenido, bueno, se ha ido como, bueno, en algún momento por otros factores particulares de cada país, recortando ese nivel de financiamiento, entonces ha impulsado a que los medios, a que los periodistas, bueno, busquen otras alternativas a la hora de crear nuevos medios, ¿no? Entonces, ahí, por un lado, está el diagnóstico del por qué. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en otros lugares donde sí tienen ya un recorrido? Tengamos en cuenta hoy que hay medios nativos, emprendedores digitales, por ejemplo, en la región latinoamericana, que ya tienen 15, 16, 17 Claro, años, y un después montón. hay otra media de una siguiente camada de 7, 8 años, que ahora están haciendo inclusive lo que es el recambio de sus líderes, ¿no? De los fundadores. Entonces, estamos hablando de muchos años de ventaja. Y vemos un poco esto, vemos, por un lado, son medios muy innovadores en general, en términos de tecnología, invierten en tecnología, eh, tienen una escala de equipo manejable, ¿qué quiero decir? Estamos hablando de Claro. organizaciones de medios, depende de la estructura y de su modelo, entre eh, los más pequeños, 7, 8 personas. Después hay un grupo que tiene 15, 17 personas dentro de su medio de comunicación y aquellos que tienen hoy 30, 35 personas, ¿no? Entonces, en esas tres escalas se mueven en funcionamiento también de cómo los modelos de negocio y el financiamiento les permite operar y crecer, ¿no? Entonces, no han crecido de manera desmedida y tampoco tienen una escala tan pequeña como para ser el que, bueno, hace todo, las mismas personas, las 5 mismas personas hacen todo. Entonces estamos viendo escalas interesantes de tamaño, son muy innovadores en términos de tecnología, son muy activos en el periodismo de investigación, la mayoría de estos medios son realmente muy activos en la calidad de su contenido. Hoy es muy común ver que en los grandes premios internacionales, desde los locales en cada país como los internacionales, donde compiten a nivel regional, hoy te diría que más de la mitad de los premios están ganados por estos medios emprendedores y no por los grandes, grandes medios, si se quiere, nacionales de cada país, ¿no? O compiten de igual a igual o en muchos casos ganan en mayor cantidad estos premios. Entonces estamos hablando de buena calidad de periodismo, donde la transparencia que aporta el medio en términos de cómo se financia, cuál es su modelo de financiamiento, cómo trabajan, cómo es su periodismo, es muy claro de cara al usuario, es decir, de cara a la audiencia, o sea, hablan con la audiencia desde ese lugar, eh, tienen como un sentido de comunidad muy profundo, con lo cual también lo que es la gestión de las audiencias es diferente a la de los medios tradicionales. Así que ya ahí estamos hablando de innovación, escalabilidad de los equipos, calidad del contenido, dinámica de gestión de las comunidades muy activas, muy cercana, ¿no?, al usuario. Eh, Así que ahí ya podemos empezar a ver algunas características muy interesantes de estos grupos de medios que, bueno, realmente están haciendo cosas muy, muy interesantes. Y bueno, no hablo de Latinoamérica, pero podría espejar esta misma realidad en medios inclusive de otras regiones, ¿no? De Asia, de Europa del Este, de África también. Sí, me pongo a pensar en Argentina todos los detalles que vos das y por ahí en mi mente se me quedan dos o tres sitios que son dos o tres, digamos, Sí, que pueden estar dentro de esta dinámica y qué complicados son, sobre todo también pensando en los alumnos y alumnas que nos están escuchando, pensarse en Argentina en un formato más tradicional donde pensamos que es o al medio tradicional o que tiene su página web o algún otro lugar para hacer comunicación y periodismo, pero que hay, como vos bien decís, un germen bastante latente en toda América Latina y en otras partes del mundo de crear
desde el emprendedurismo, justamente, contenido y contenido de calidad. Sí, yo en ese sentido siempre, y lo digo hace muchos años, digo, desde que me involucré en el ámbito digital, donde, bueno, había siempre una perspectiva negacionista por un lado y por otro lado negativa acerca de desde lo que eran los medios tradicionales, y lo dice una persona que trabajó y se formó y hizo sus primeros pasos en los medios tradicionales hace ya casi 30 años. Yo soy muy positiva, es decir, soy muy optimista en que en su momento la llegada de Internet, después la llegada de las redes sociales, ahora, no sé, inteligencia artificial, digo, las distintas evoluciones e innovaciones que hubo en torno a los medios de comunicación siempre han sido vistos desde una mirada negativa. Yo siempre he sido más de la mirada positiva en el sentido de que creo que siempre hay oportunidad para algo y para todos. El punto es, bueno, cómo, de qué manera uno se involucra, se acerca, participa, aprende. Digo, es un aprendizaje constante. En ese sentido, y sobre todo pensando en los alumnos o los chicos que se están formando y que están pensando, bueno, ¿en qué lugar? Yo honestamente lo pienso desde el lugar que hoy hay muchas más oportunidades, ¿no? El otro día hacía un poquito de raconto en mi cabeza alumnos que yo tuve de la facultad en el año 2010 y que estamos hablando ya, 14 pasaron años 14 atrás. años y en ese momento estábamos hablando de lo mismo y tengo grupos de alumnos que están trabajando en medios tradicionales, si se quiere, en el formato tradicional, televisión, prensa gráfica, digital, obviamente con las dinámicas ya mucho más híbridas, ¿no? Y interrelacionadas, no es que solo escriben en el diario o solo están en la tele, pero digo, están en una estructura tradicional. Y tengo alumnos que están haciendo streaming, tengo alumnos que están haciendo, se involucraron en un medio digital, nativo digital, digo, otros que han ido a lo que es comunicación y prensa. Hoy está mucho más hibridado y creo que hay realmente muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, desde ese lugar soy muy positiva. Eh, y pienso que también hay otro espacio que quizás no sé, si lo pensamos desde la perspectiva argentina, yo creo que hay mucho por hacer todavía en el ámbito de los medios independientes digitales. Creo que tiene que haber más, se tienen que establecer mejor, tiene que haber mejores ideas, tiene que haber más competitividad en ese sentido. Y después creo que hay otra área que no se está cubriendo ya ahí, y me atrevería a decir no solo en Argentina, sino a nivel regional, pero hay un poco más, es mm, propuestas más de nicho, ¿no? Propuestas más específicas. Todo lo que es el contenido de valor, contenido de calidad en relación a lo que es impacto ambiental está totalmente verde todavía, en el sentido de inmaduro, ¿no? En el sentido de que no hay material. Y realmente lo que yo estoy viendo a nivel internacional, hoy hay financiamiento para este tipo de contenido, hay oportunidad y necesidad. Lo pensamos, en nuestro país es un país amplio, muy grande, eh, con muchos recursos naturales por explotar, ya explotado, y que hay mucha necesidad también de generar contenido sobre eso y de investigar qué es lo que pasa con eso, ¿no? Entonces, ahí yo diría, es un pequeño ejemplo y como este podría mencionarte otros eh, en los que este tipo de contenido, de desarrollar productos o piezas de contenido de calidad, creo que hay una oportunidad, una necesidad y todavía hay mucho por hacer. Y además que creo que es de alto interés de audiencias actuales, jóvenes y de las que vienen. Digo, empiezan a ser temas de mucho interés que realmente los medios de comunicación tradicional no están cubriendo o no lo están cubriendo con el modelo y la necesidad y el interés de las audiencias jóvenes. Justamente ahí voy, ¿no? Ustedes siempre hacen foco en esto del periodismo de interés público. Me parece que va por ahí. ¿Ustedes tienen ahí una medición o una idea de cuáles son las temáticas del interés público o es lo que van viendo también de acuerdo a las diferentes situaciones de los países? Que me imagino que si bien en muchos lugares, sobre todo en América Latina, tienen una trazabilidad similar, hay diferencias. En realidad nosotros tenemos una definición general acerca de lo que consideramos medios de interés público y la realidad es que no es lo más, no es lejana a lo que es la esencia del periodismo, ¿no? A lo que es la esencia, digamos, primaria del periodismo, que es hacer contenido que sea de interés para la sociedad, que le permita a la sociedad tomar sus decisiones de manera informada,
que tengan oportunidad de crear sus propias opiniones, y ahí puedo hacer un pequeño paréntesis, y es, se viene haciendo demasiado periodismo de opinión en los medios de comunicación y poco periodismo, si se quiere, de análisis o de contexto para que la audiencia genere su opinión, ¿no? Entonces, te podría dar ejemplos, digamos, muy concretos. Tenemos un medio de comunicación en Colombia que, por ejemplo, o está ocurriendo allá también, porque es una tendencia mundial, las polarizaciones, tienen una sección en donde, bueno, presentan un tema con dos personas con miradas absolutamente opuestas o, bueno, opuestas en cómo lo implementarían, ¿no? Pero que la base de la problemática o del interés es el mismo y tratan de, bueno, encontrar como el contrapunto interesante para que puedan discutir, debatir sobre esto y vos tengas la opinión de dos expertos, de dos personas que están preocupadas por un mismo tema, pero bueno, proponen distintas soluciones, ¿no? Entonces, vos después al final decidís, bueno, a mí la verdad me gusta la idea de este y la idea de aquel o de ninguno. Digo, es un buen ejemplo de dinámica que parece muy elemental y muy básica, pero que no lo estamos viendo en la cotidianidad y en realidad vemos la opinión de alguien sin soluciones y lo que a mí me parece, y bueno, no tiene nada que ver con la búsqueda de soluciones, ¿no? Sino es más bien mi punto de vista. Entonces, la definición de medios de interés público para nosotros es eso, ¿no? Que hoy nosotros consideramos que, y esto creo que es una discusión que nos debemos a nivel sociedad, por supuesto es una discusión y una reflexión que se tienen que dar los medios de comunicación también, internamente, pero públicamente después, en las casas de estudio, en las universidades, y es las democracias sin medios de comunicación de interés público empiezan a tambalear, digamos, empiezan a tener problemas, porque, digo, y nosotros estamos, si bien en un país donde hay mucho debate político y mucha discusión, pensemos también en países donde, bueno, ya hay autoritarismo, donde hay conflictos armados que no permiten muchas veces el ejercicio del periodismo en su máxima expresión. Entonces, en donde hay una gran necesidad de que realmente el periodismo se pueda ejercer libremente y que puedan aportar la información a las audiencias de una manera clara, transparente y con datos contrastables para que obviamente sea fehaciente el periodismo que se está haciendo. Y nosotros creemos que por eso hay una gran necesidad de seguir apoyando al periodismo porque creemos que esa es la base de las democracias también libres, ¿no? Y de las sociedades libres. ¿Qué pasa? Bueno, te preguntaba sobre las temáticas porque, bueno, me interesa también esto de, como vos decís, estamos en una charla, hay alumnos que están presentes, que están mirando también hacia dónde van. Siempre sucede, ¿no? Cuando vos estás saliendo de la facultad o estás en la facultad y decís, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa diferente? Y hablaste de medio ambiente. Hay otras temáticas así que son sensibles que vos rápidamente decís o tenés en cabeza, decís, bueno, esto es algo que no se está desarrollando, no se está haciendo, no hay tantas voces sobre esta temática, que me parece que está bueno también ponerlo acá en discusión. Sí, me preguntabas por las temáticas. Por supuesto que hay algunas temáticas más transversales de preocupación, si se quiere, global, mundial, y después hay algunas más regionales y seguramente hay preocupaciones locales, ¿no? Digo, en el caso de Mar del Plata, yo creo que podemos pensar, por supuesto, que estos días escuchaba y leía una noticia en relación a la construcción de una torre en la costa de Mar del Plata. Yo creo que ese es un ejemplo claro de, bueno, vivís en qué tipo de ciudad, cómo es tu ciudad, ¿no? ¿Cuál es el tipo de desarrollo inmobiliario que podés hacer en tu ciudad que va a impactar en la vida de las personas, en el ecosistema local, en el futuro económico de la ciudad, porque tenés una industria del turismo? Digo, hay un montón de factores que inciden. Digo, entonces creo que medio ambiente, pero combinado con el desarrollo de la industria es importante. Digo, tienen la industria pesquera, muchas otras cosas que doy a modo de ejemplo. En Sí, una sí, sí. localidad como el caso de Mar del Plata, podés tener en lo que es, no sé, el cordón frutihortícola de nuestra provincia, hay un montón de preocupaciones en torno a el impacto también ambiental, pero seguramente el desarrollo económico de esas producciones. A nivel global, por supuesto, el medio ambiente como línea transversal te diría que es un tema. Yo además soy jurado de varios premios internacionales y podría decirte que me impacta que el tema de la contaminación, la crisis del agua le podría llamar,
contaminación del agua, la malversación del uso del agua, la apropiación del agua por parte de grupos industriales está afectando enormemente a cantidad de países. Veo la misma problemática reflejada y por supuesto cómo impacta sobre todo en las poblaciones más vulnerables de cada país, ¿no? En los barrios más vulnerables o que no tienen menos infraestructura. Pero veo la misma problemática reflejada en el periodismo de investigación en Centroamérica, en Colombia, en Brasil, en México y en todos lados. No hay una sola investigación sobre este tema proveniente de Argentina y soy jurado de ese premio que estoy diciendo hace 4 años, ¿no? O sea, para que te dé a modo de ejemplo. El tema del agua y el medio ambiente es una problemática mundial. El tema de las migraciones de distinta escala, de distinta proveniencia, es un tema no solamente por una cuestión de volumen, sino acá en Argentina también se viene discutiendo hace mucho tiempo y en los últimos años, sobre todo, impacto económico, integración social. Nosotros siempre decimos que somos un país muy abierto, muy, digamos, abierto a las migraciones, hasta que pasa algo, ¿no? Y discutimos ciertas cosas, pero las discutimos desde un lugar de la reacción, no desde un lugar de, bueno, el entendimiento de lo que significa también los beneficios de las migraciones, pero también, ¿por qué no las problemáticas, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Y las integraciones, bueno, ¿qué es estar integrado a partir de una migración? Bueno, ese es otro tema muy, muy interesante y de mucho interés. Y por supuesto, a ver, el tema de las economías vinculado a las tecnologías es importante. Cuando yo hablo de contenidos de nicho, hay algunos que tienen por su peso la posibilidad de ser desarrollados más en profundidad en sí mismo, como puede ser el de medio ambiente. Claro. Pero también, obviamente, todos estos temas que estoy hablando y cualquier otro pueden y deben ser desarrollados en un medio generalista, ¿no? Y sí, yo te diría que como factor común más allá de las temáticas, en Argentina es imprescindible desde hace muchos años, no ahora, muchos años, periodismo de investigación en sus distintas escalas. Y no pensemos Panama Papers, no pensemos en lo de los cuadernos o digo escala, ¿no? Pensemos en cuestiones locales, cuestiones pequeñas, en donde se requiera utilizar la técnica del periodismo de investigación para cubrir distintas temáticas que le permitan a la sociedad entender, bueno, qué está pasando en ese lugar y por qué estamos poniendo foco en esa temática que una vez publicada permita cambios de impacto social, ¿no? Sea cambios en un gobierno, en el sistema judicial, en una legislación, no sé, en el barrio en donde o en la localidad donde se investigó un hecho. Insisto, investigación no es solo corrupción, es además, bueno, modificar a una dinámica que permita que la gente viva mejor, ¿no? Poner, no sé, no hay carteles o no hay rampas para discapacitados en las esquinas. Bueno, ese es un relevamiento, una investigación. ¿Por qué no hay? ¿Tiene costo? ¿Cuál es el costo? ¿Por qué no lo hace el municipio? ¿No? ¿Qué demanda? ¿Cuántas personas con sillas de ruedas y obviamente con cochecitos de bebés o lo que sea necesitan eso? Digo, algo tan sencillo como eso que puede cambiarle la vida a una localidad de manera trascendental. Vuelvo sobre el tema para cerrar, Vanina, y te agradecemos todos estos minutos. Vuelvo sobre el tema de la charla, ¿no? Modelo de negocio de los medios y de los contenidos digitales, porque hemos hablado de contenidos, hemos hablado de medios y obviamente, bueno, ustedes son una asociación que apoya a los medios y entiendo por todo lo que has dicho que, bueno, tiene que haber un tiempo de revisión de los medios que ya están hace mucho y de aquellos que nacen hoy por hoy para ver qué es lo que se está buscando. Me parece que ahora es tiempo también de buscar en las audiencias qué es lo que están pidiendo o gritando de que se necesitan ser escuchados. Sí, bueno, recién hablábamos un poco más lo que piden en relación a contenido, ¿no? Y cómo eso lo vinculamos a los modelos de negocios de los medios de comunicación. Bueno, por supuesto, o sea, hay como una idea de que primero cada vez es más necesario la diversificación de fuentes de ingresos. Los medios tradicionales, obviamente, su fuente principal ha sido la publicidad, insisto, o el pago por el contenido. En el caso de los medios de comunicación digitales, el pago por contenido está llevando mucho más tiempo que se desarrolle. Yo creo que, bueno, en algún momento cada vez escala un poquito más, pero muy a cuentagotas, muy lentamente. Entonces, en paralelo hay que desarrollar otras fuentes de financiamiento. Depende de la escala del medio.
hoy se están desarrollando algunas de estas fuentes de financiamiento. Digo, un medio de comunicación enorme puede invertir su dinero en otros negocios y bueno, ahí siempre está la complejidad de la transparencia y del conflicto de interés y deberían transparentar cuando, no sé, invierten en el mercado inmobiliario, en otro tipo de cosas. Pero después hay los otros medios de comunicación de otras escalas. Nosotros estamos viendo algunos ejemplos interesantes de desarrollo de eventos, por ejemplo, de distinto tipo, culturales, musicales, de emprendedurismo y negocios con empresarios y con público, o de distintas industrias. Me parece que ese es un modelo interesante. Se está explorando hoy también el desarrollo de contenidos para plataformas de streaming a través de lo que es la creación de documentales, sobre todo aquellos que hacen periodismo de investigación, tienen mucho material para después eso convertirlo en contenido audiovisual y eso empieza a ser un modelo de negocios. En Brasil está pasando y en otras regiones también. Digo, aquellos medios que logran hacer ese switch y pensar de manera, digamos, multiplataforma y pensar el contenido en ese guión es valioso. Hay otros que están trabajando lo que es desarrollo de tecnología, herramientas que permitan ser comercializables una vez que las desarrollan para otros medios o para otras industrias. Hoy estamos trabajando con un medio en Brasil que está pensando en una herramienta de medición de métricas y de impactos que le pueda servir no solo a otros medios, sino a otras ONGs, otras organizaciones de sociedad civil. Lo que es el manejo de datos también es una herramienta, es un mecanismo, digamos, de comercialización. Hay distintos ejemplos, digamos, que hoy empiezan a, no todos le funcionan a todos, no es el mismo mercado para todos, hay que ver cuál es la necesidad, pero la exploración de estas distintas fuentes de financiamiento, el probar, digamos, estos caminos, empieza a hacer la dinámica para que cada uno encuentre el propio, ¿no? Y después no me olvidaría de un dato que es que nosotros realmente consideramos que lo que es la filantropía internacional y la filantropía local tiene que poner foco en los medios de comunicación y acompañar su desarrollo y su sustentabilidad en el tiempo. Creemos realmente que la filantropía, como nosotros lo estamos trabajando, tiene una obligación que permita que los medios de comunicación, ante la necesidad extrema o ante el deseo de desarrollarse e innovar, pueda tener un espacio en el cual pueda solicitar financiamiento y ser acompañado para esta tarea. Porque fortalece la democracia. Por supuesto. La democracia y las sociedades en general. La sociedad, si no, queda huérfana, de alguna manera, de una voz, que si bien hoy la tiene a través de redes sociales en muchos sentidos y es súper válida y cada vez más, lo cierto, siempre sabemos que cuando cierta información, cierto debate, cierta reflexión salta del ecosistema únicamente digital o de las redes sociales a la escena de, digamos, el discurso en los medios y permite ese debate un poco en otra escala, las cosas cambian también. Digo, hay una necesidad de que esos debates y esas reflexiones estén en el entorno de los medios de comunicación. Le da, guste o no todavía, para quienes aún lo critican, le da una legitimidad y le da un espacio de visibilidad que en algunos casos, no en todos, no está únicamente en las redes sociales. Entonces, ahí hay un valor intrínseco que quizás hoy con las discusiones y los enojos que tiene la sociedad en general, con la prensa no están viendo ese valor, ¿no? Y por supuesto los medios y los periodistas tenemos que hacer la reflexión de qué estamos haciendo mal, qué es lo que no se está haciendo bien y modificar y cambiar y darle ese muestra de respeto a la audiencia y decirles, bueno, nos equivocamos con esto no, pero solo para terminar, te sorprendería cuando yo hablo con medios de directores de medios de comunicación de todo el mundo, de toda la región, cómo a pesar de las grandes, enormes dificultades, siguen invirtiendo, siguen pensando que los medios de comunicación son importantes y que quieren darle esa herramienta a la sociedad, ¿no? A veces se pierde un poco esa conexión entre la esencia y lo que, bueno, a veces después queda y le llega al lector o a la audiencia en general. Vanina, muchísimas gracias por tu tiempo, en nombre de la facultad y de todos los que están presentes escuchando la charla. Te agradecemos un montón por tu conocimiento y también, sobre todo, por todo lo que están haciendo ustedes.
Muchísimas gracias, José, a vos, a la facultad por la invitación y por permitirme la posibilidad de tener un contacto con los alumnos y siempre quedo disponible para eso. Bueno, muchísimas gracias, Vanina Verguela, directora regional para América Latina del International Fund for Public Interest Media, en TAC 2024.